En este momento, Señor, te presento a tu sierva. Aleluya, declaro tu unción, Señor, de su cabeza hasta la planta de sus pies. Aleluya, tu Espíritu Santo venga, Señor, para tratar en su corazón, Señor eterno. Si tú tienes palabra para tu iglesia, Señor, aquí estamos con nuestro corazón abierto para recibirla. Unge su corazón, Señor eterno. Aleluya, tu Espíritu Santo suministre a su corazón, Señor. Aleluya, Señor, si tú tienes algo que decirnos, aquí estamos con nuestro corazón abierto para escucharnos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, tu unción sea sobre tu hija, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Santo eres tú, Señor. Bendito y glorificado tu nombre para siempre. Aleluya, aleluya. Iglesia mía, he estado esperando mucho tiempo que hicieran lo que hoy hicieron, por todo lo que yo hago, y no recibo nada. Pero hoy fue algo diferente. Movió mi corazón. Oh, iglesia, levántate, dame más, yo te pido, iglesia, dame más. Yo no soy un Dios malo, soy un Dios muy bueno, algo contigo. Lo menos que espero, un corazón agradecido delante de mí. Que se te haga costumbre, iglesia, darme a mí agradecimiento, porque es lo que yo tengo que recibir de ti. Yo te amo, iglesia, yo te amo, pero tú no eres agradecida. Y yo vengo pronto, y muy pronto, no creas que vengo mañana, como que si fueran 1000 años. Yo vengo muy pronto, y quiero una iglesia preparada, pero sobre todo agradecida para con su Dios. Gloria a Dios. Este día ha sido un día diferente. Y voy a pedirles que
centren su atención en el libro de Éxodo. Hermanos, sugieres, nadie debe de andar por ningún otro lado, todos deben de estar aquí dentro, porque en esta tarde, hermanos, tengo algo de parte de Dios que compartirles como pastor de esta iglesia. Aleluya. Es un tema sumamente importante, hermanos. Y me voy a basar en Éxodo capítulo 34, versos 5 al 8. Voy a leer del arameo al español. Ustedes van a mirar cómo está la versión Reina Valera del 60. Dice así la escritura: y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahvé. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardo misericordia a millares. Atención en esta parte: que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. En este día, hermanos, 28 de abril del año 2013, voy a compartir con ustedes la reflexión que he titulado Iniquidad. ¿Los pueden decir conmigo, hermanos? Iniquidad. Iniquidad. Como podemos constatar en esta escritura, Dios hace una clasificación, hermanos. Menciona la iniquidad, menciona la rebelión y menciona el pecado. Y no es una coincidencia o algo que le vino a su mente en ese momento de declararlo así. Y también, por esta escritura base, podemos comprobar que el Señor no dice, o no dice Dios, que visita la rebelión y el pecado. Solo visita, está declarando que solo visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Está hablando de hijos, está hablando de nietos, está hablando de bisnietos, está hablando de tataranietos. Y esto nos enseña, hermanos, nosotros como iglesia, que para Dios la iniquidad es un asunto muy serio. Dice la escritura que Él visita, amén, que Él visita la iniquidad. La palabra visita, hermanos, en el hebreo pakar, se relaciona, se refiere a que se trata de una, por ejemplo, el Señor nos visitó en este culto, su mover, su presencia, lo que experimentamos, hermanos. El Señor estaba tocando de una manera hermosa, especialmente mi mano derecha, podía sentir cuando estaba ahí parado. Aleluya, el Señor hace cosas en la vida de nosotros. La hermana Lupita me estaba diciendo el domingo antepasado, cuando estaba predicando, miró, el Señor le abrió los ojos espirituales y miró como un ángel bajaba y me ponía una corona en la cabeza y ponía sus manos sobre mi cabeza. Alabado sea Dios. Aleluya. El día que la hermana Yolanda dio testimonio de la palabra que Dios le dio para que la diera a la iglesia en relación a mi persona. Así que el Señor visita, hermanos, este mover, esta presencia, lo que uno siente en el corazón, esa paz, eso que no puede usted explicar, es una visitación buena, hermanos,
misericordiosa de parte de nuestro Señor, una visitación amistosa, amorosa. Pero cuando ya nos centramos a examinar a lo que se refiere el Señor con que visita la iniquidad, hermanos, aquí se trata en su raíz hebrea de una visitación hostil, o sea, una visitación que no es amistosa. Y lo hace el Señor, llega a la vida de alguien como llegó a la vida de un pueblo, el pueblo de Israel, como puede llegar a la vida de un cristiano, de una familia, hermanos, para inspeccionar. Todo eso abarca el visitar, para inspeccionar, para juzgar. ¿Juzgar qué? La iniquidad en la vida de una persona, para acusar y para castigar, hermanos. Y Dios es drástico con la iniquidad, tratándose de iniquidad. ¿Por qué? Porque le recuerda inmediatamente al instante el origen de la iniquidad. Y le recuerda al instante de quién parte la iniquidad, hermanos. Voy a leerles la escritura en Ezequiel 28, versos 15 al 16, del arameo al español. Dice el verso 15: anduviste, refiriéndose, hermanos, al querubín protector originalmente, que era así, su estado ante Dios. El querubín protector, hermanos, ahora Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice: anduviste irreprensible en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró iniquidad en ti. No existe, la iniquidad no existía. En él, dentro de él se encontró la iniquidad, se originó la iniquidad, creó la iniquidad, hermanos. Dice: desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró iniquidad en ti. Verso 16: a causa de tu gran comercio, atención, llenaste tu interior de iniquidad. Y fíjese cómo dice enseguida, cuando dice llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Fuiste lleno de iniquidad y luego enseguida y pecaste. Ojo, hermanos, ¿se fijan lo que activó el pecado? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La iniquidad fue lo que activó el pecado en este ser malévolo, hermanos. A partir de ese momento, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de hablar y en su forma de hacer las cosas. Dice la Escritura: entonces fuiste eliminado del monte de Dios y te expulsé, oh querubín protector que cubre de en medio de las piedras de fuego. Ahora, es muy importante, después de saber a qué se refiere la Escritura con una visitación de parte de Dios en relación a la iniquidad, es importante también saber qué significa iniquidad, que es el título de esta reflexión. En su raíz hebrea, hermanos, significa lo torcido. Lo torcido. Aplicándolo, hermanos, dando una explicación de iniquidad, se refiere a lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. Repito, se refiere a lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. El origen de la iniquidad es dentro de Luzbel, hermanos, y eso fue lo que causó su caída y lo que ha causado la caída de todo aquel que ha sido arrastrado por la iniquidad, hermanos. Y se origina en el momento
en que él le da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios, se desalineó de Dios su forma de pensar. Y empieza a pensar y creer algo diferente y opuesto a la voluntad y a los diseños de Dios, a quien era y es, hablando de nuestro Dios, la suprema autoridad. Ofrenda de aplausos a la suprema autoridad, hermanos. Y es entonces cuando se origina en Satanás, hermanos, una, voy a llamarle sustancia, una esencia, voy a llamarle una semilla que hace que él se salga fuera de toda autoridad espiritual y que empiece a pensar desalineado de Dios. Y esa sustancia, esa esencia, esa semilla, hermanos, se llama iniquidad. Voy a ponerles un ejemplo, hermanos. En Hebreos 11:1 dice, en la versión Reina Valera 1909, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La palabra sustancia, hermanos, quiere decir en su raíz esencia. Quiere decir, la palabra fe en su raíz, hermanos, quiere decir sustancia. Por eso se usó ese término en la versión 1909. Quiere decir esencia. También quiere decir certeza o confianza. Y la palabra certeza es la que se usó para la versión del 60. Pero se refiere a sustancia, hermanos. Gloria al Señor. Así como la fe es la sustancia o el poder que mueve la mano de Dios en el mundo invisible de los cielos que une a la tierra. Amén, hermana Adriana. Usted escuchó unas lenguas ahí y el Señor le dio la interpretación como el Señor estaba declarando que unía el cielo con la tierra. Alabado sea Dios. La fe es la sustancia o el poder que mueve la mano de Dios en el mundo invisible de los cielos, hermanos, que baja aquí a la tierra, a su iglesia. La iniquidad, como una contraparte, es la sustancia, es la esencia, es la semilla en el corazón de Satanás que origina pensamientos torcidos de maldad en el mundo invisible de maldad aquí en la tierra por medio de un plan, hermanos, que le dio muy buenos resultados. Y de esto, de lo que el enemigo hace, es lo que voy a estar compartiendo con ustedes, amados hermanos. La iniquidad es la sustancia en el corazón que origina lo que Cristo definió allá en Marcos capítulo 7, versos 20 al 23. Voy a leer de cómo dice del arameo al español, hermanos, verso 20. Lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Verso 21. Porque de adentro del corazón de los hombres provienen los malos pensamientos. Fíjese con lo primero que empieza, con los malos pensamientos, y luego continúa el adulterio, la fornicación, el robo, el homicidio. En el verso 22 habla de la codicia o la avaricia, habla de la maldad. La maldad es una palabra ambigua que se puede pensar de diferentes maneras, pero quiero cuando menos explicar esta palabra y quizás otra, hermanos, para que tengamos idea a qué se refiere con maldad. La palabra maldad en su raíz se refiere
a la malicia que se origina en una persona, al pensamiento de hacer un complot. Quiere decir una mala influencia que causa efecto dañino. A eso se refiere la palabra maldad ahí. La malicia, el complot, la mala influencia, efectos que causan daño por la intervención de alguien. Y continúa diciendo el verso 22, lo que Cristo dijo que del corazón sale, habla del engaño, de la lascivia, del ojo envidioso, y habla de la blasfemia, que consideré que es algo importante de explicar también, porque es otra palabra ambigua que es blasfemia. Cada quien puede pensar algo de lo que es blasfemia, pero a mí me interesa lo que el Señor quiere dar a entender con eso. Y quiere decir dar a conocer los pensamientos de uno en rumor, hablando mal, difamando, calumniando, para estorbar, herir y para hacer daño. A eso se refiere la blasfemia delante de Dios. Y también se refiere a la vanagloria, continuando con lo que dice el Señor que sale del corazón, la vanagloria y la insensatez. Verso 23: todas estas maldades, dijo Cristo, provienen de adentro y contaminan al hombre. Pero ¿cómo es que provienen de adentro? ¿Cómo es que salen de adentro del corazón? ¿Cuál es el trasfondo de ello? ¿Qué es lo que activa todo esto, hermanos? Se llama iniquidad. Aleluya. La iniquidad, hermanos, es la semilla diabólica que origina todo mal. Se transmite al ser humano desde su nacimiento. Podemos decir, es el ADN de Satanás que origina lo malo en el ser humano. Y David lo declaró, hermanos, allá en el Salmo 51, verso 5. Voy a leerles cómo dice del arameo al español. Dijo David: porque en iniquidad fui concebido. Le fue transmitido el ADN satánico. En iniquidad fui concebido y en pecados me dio a luz mi madre. Hermanos, y la iniquidad se manifiesta en el corazón con pensamientos opuestos a la palabra de Dios y a todo lo que es de Dios. Y Satanás, hermanos, tenía que sembrar esa semilla, esa sustancia o esa esencia, hermanos. Tenía que sembrarla. Y aparte apoderarse, apropiarse de la tierra, tenía que sembrar su esencia, su sustancia de iniquidad por primera vez en el primer ser humano, hermanos amados. Allá en Génesis capítulo 3, verso 1, y luego vamos a ver los versos 4 y 5. En arameo dice: pero la serpiente era la más astuta, en la cual estaba introducido Satanás. La serpiente era la más astuta de todas las criaturas vivientes del campo que Yahvé, Dios, había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer: así que Dios les dijo. ¿Qué dice el Salmo 23, verso primero, hermanos? Jehová es mi pastor. Él era el pastor de Eva y de Adán. Así que su pastor les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que Satanás hizo en este mundo fue, fíjese lo que le voy a decir, cuestionar
al pastor de Adán y Eva. Cuestionar lo que el pastor de Adán y Eva decía, enseñaba cuando él los ministraba. Luego los versos 4 y 5 dice: y la serpiente dijo a la mujer: en realidad no morirán. Lo que sucede es que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses que conocen el bien y el mal. Lo segundo, ya les dije lo primero, lo segundo que Satanás hizo en este mundo fue hablar como si supiera más que el pastor de Adán y Eva. Él sabía hacer las cosas mejor que Dios. Él dice esto, pero no, miren, las cosas son así. Así que, hermanos, con su iniquidad sembrada en el corazón de Eva y Adán, logró torcer, porque iniquidad quiere decir eso, lo torcido. Logró torcer los diseños de Dios, logró torcer los propósitos de Dios para esta pareja y la descendencia humana hasta llegar a nosotros en este momento. La iniquidad es la semilla diabólica que origina todo mal. Se transmite al ser humano desde su nacimiento y se impregna en el corazón con pensamientos e intenciones opuestas a los designios de Dios. La iniquidad se impregna en el ser humano en el instante de la concepción del embrión. Y es en este momento, hermanos, que toda información o herencia espiritual de maldad es establecida, queda registrada, queda transmitida en el ADN diabólico. Se puede definir la iniquidad, hermanos, como el cordón umbilical espiritual que transmite todos los pecados del ser humano, toda la maldad que en Satanás se originó, que se convierte, hermanos, en la herencia para las siguientes generaciones. Por medio de este cordón se graba todo el legado torcido y pecaminoso que le transmiten los padres a sus hijos. ¿Quién le enseña a nuestros hijos desde que están chiquitos a hacer travesuras, hermanos? A hacer maldades, a mentir, a chantajear. ¿Quién les enseña a dominar a los padres? A que los padres hagan lo que la criatura quiere. ¿Quién? ¿A dónde los mandó? ¿A qué escuela fueron? Por medio de este cordón, hermanos, se graba todo el legado torcido y pecaminoso que le transmiten los padres a sus hijos. Y luego los hijos tuercen más el legado torcido y pecaminoso con sus propios pecados y lo entregan como una herencia de maldición a la subsiguiente generación. Ejemplo: Adán y Eva no eran asesinos, ¿o sí? ¿Saben ustedes que hayan matado a alguien, Eva o Adán? No. Pero ahora ven al hijo. Satanás les transmite el ADN a Adán y Eva, y Adán y Eva transmiten
Ahí en Génesis 4:8, en arameo dice: entonces Caín dijo a su hermano Abel: vayamos a la llanura. Y aconteció que estando en el campo, Caín se alzó contra su hermano Abel y lo asesinó. Mi pregunta es: ¿quién le enseñó a matar? Si nunca nadie se había alzado contra nadie ni había matado a nadie, ¿quién le enseñó a matar? Nadie. La semilla, la sustancia, la esencia en él de la iniquidad transmitida de Satanás a Adán y Eva, y de Adán y Eva a Caín, lo originó. Jeremías 17 verso 1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Darle lugar a la iniquidad, hermanos, es darle derecho legal. Darle lugar a la iniquidad. Este día usted está escuchando este mensaje, este tema de parte de Dios. Darle lugar a la iniquidad es darle derecho legal a Satanás para torcer nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar, de hacer las cosas. Es darle derecho legal a Satanás. Por eso ahí no se acaba el chisme, la murmuración, los hermanos, tanta cosa. Los problemas de relaciones humanas, sociofraternales. Cuando no se enoja uno, se enoja la otra. Y este ya no quiere venir y aquella tampoco. Y aquel está peleado con aquella y el otro con aquel. Darle lugar a la iniquidad es darle derecho legal a Satanás para torcer nuestra forma de pensar, sentir, hablar y actuar. Hermanos, es darle derecho legal a Satanás para oprimirnos, para enfermarnos, para robarnos, para matarnos y para destruirnos. Aparte, la iniquidad es un constante obstáculo para recibir la plenitud de las bendiciones, hermanos, que Dios tiene dentro de sus propósitos y diseños en sus lugares celestiales para cada uno de nosotros, sus hijos. Dios nos pudiera bendecir más a nivel individual, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel de iglesia. Nos pudiera bendecir más. Pero la iniquidad, hermanos, la iniquidad está ligada al diablo, porque él la creó en su mismo corazón. Además, la iniquidad se convierte en una maldición. Y el diablo se encarga de que la maldición de la iniquidad pase de generación a generación. Ejemplo, la iniquidad que origina vicios. La iniquidad, hermanos, es la principal puerta que tiene el imperio del diablo sobre la vida del ser humano, miembro o no miembro de la iglesia. La iniquidad es la sustancia con la que el diablo le pone primer. Voy a usar un término de ustedes, los profesionistas pintores. La iniquidad es la sustancia con la que el diablo le pone primer al corazón. ¿Para qué, hermanos? Para originar todo
tipo de deseos pecaminosos. Y para esto la Biblia tiene una palabra, se le llama concupiscencia. La concupiscencia no surge nomás de la casualidad, hermanos. La herencia de la iniquidad es transmitida y es cuando empieza a corromper el alma para que ésta empiece a desear el mal. Y, hermano, se convierte en una fuerza irresistible en que en muchos casos arrastrará a personas a cometer pecados inimaginables. Es por eso, hermanos, que a cierta edad los hijos de alcohólicos empiezan a tener el deseo incontrolable por beber. Aún, hermanos, hijos de cristianos sintiendo fuerzas irresistibles por pecar. Andan muchas situaciones ahorita, entre juniors, entre jóvenes y más hacia arriba. La razón de esto, hermanos, la razón de esto, ¿por qué tantas situaciones personales? ¿Por qué tantos problemas personales? Situaciones en matrimonio, situaciones en la familia, situaciones con sus hijos, situaciones financieras. Hermano, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué? Alguien piensa, me va mal en esto, me va mal en esto otro, todo lo que hago me va mal. Y la razón de esto, ¿por qué hay tantas situaciones dentro de la iglesia? El Señor hizo un llamado hace unos minutos. ¿Por qué hay tantas situaciones dentro de la iglesia, hermanos? ¿Por qué no se acaban? La razón de esto es porque no se ha tratado con la iniquidad. Hay una escritura que habla, hermanos, de esa sustancia, de esa semilla. Allá en Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15, en arameo dice: sino que cada uno es tentado por su propio deseo, entre paréntesis digo yo, originado por la iniquidad, y es seducido a desear ardientemente, yo entre paréntesis digo otra vez, originado esto por la iniquidad. Verso 15: y cuando la pasión, entre paréntesis repito, originada por la iniquidad, ha concebido, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz muerte. Iniquidad, pecado. De los tres conceptos, aquí van dos de los que se mencionan en Éxodo 34. Pero ahí, hermanos, cuando el pecado es consumado, ahí es cuando se manifiesta la rebelión, ahí es donde se activa la rebelión. Como pastor, llamo la atención, lo estoy haciendo a través de esta predicación de parte de Dios. Como pastor llamo la atención, aconsejo que la persona se arrepienta, que pida perdón a Dios, que se humille, que busque la misericordia de Dios y deje de pecar. Y es cuando, hermanos, el miembro de la iglesia se revela. ¿Por qué? Porque veo que sigue en su mismo pecado. Y
y hasta se enoja conmigo. Se molesta conmigo por redarguirle su pecado. Iniquidad, pecado, rebelión. Dios dice que no cometa X pecado. Y su palabra, a través de su siervo, yo, a través de los siervos que tiene, Dios dice que no cometa X pecado, pero la persona dice que sí. Es como, por la actitud, es como decir, sí lo hago y qué. Con una actitud de, como diciendo, como hoy, ¿no? Se dio testimonio que el Señor está diciendo que Él viene pronto, pero una actitud como diciendo, Cristo viene y qué. ¿Y qué? ¿Y qué, pastor? Dios dice que yo no esté cometiendo este pecado, pero yo digo que sí. ¿Y qué? Iniquidad, el origen, pecado, rebelión. Es como si alguien dijera, esto que estoy haciendo me va, así como estoy siendo, me va a llevar al infierno. ¿Y qué? ¿Qué? Se trata de la sustancia de la iniquidad operando, hermanos, y luego vienen las dos etapas, el pecado y luego la rebelión. Pero Éxodo 37, el Señor dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero, hermanos, es necesario aclarar que esto sucede, que es promesa de parte de Dios, pero si la persona se arrepiente. Si ofrenda aplausos al Señor, hermano. Si la persona se arrepiente, si no, el Señor ni perdona la iniquidad, ni perdona el pecado, ni perdona la rebelión, especialmente no perdona la iniquidad, no dará por culpable. Aleluya. Hermano, Satanás no solamente interfiere en la vida del hombre, mujer o joven por medio de la iniquidad para causarle daño, sino que ahí, aparte, es donde se activan los juicios de Dios. Un ejemplo, cómo el enemigo trabaja, clásico, San Juan 13:2, dice en arameo, y mientras cenaban, Satanás puso en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Hermanos, y ni cuenta se dio de nada. No miró nada, no sintió nada, ni cuenta se dio cuando le sembró la sustancia de la iniquidad. Aleluya. Dice que puso, o después de haber puesto, la versión Reina Valera, puesto o puso, viene este término de una raíz que enseña que se trata de una acción intensa, violenta, pero ni cuenta se dio. Judas es una acción intensa, violenta, de meter, de echar, de, fíjese, de sembrar. Fíjese también lo que quiere decir, hermanos, de encarcelar. Cuando el enemigo opera en el corazón de una persona, es para encarcelarla, para sembrarle la iniquidad. Quiere decir imponer, hermanos, en este caso, imponer al diablo su voluntad en la vida de aquel que
mete su mano para sembrar esa semilla en el corazón, la semilla de la iniquidad. La iniquidad, hermanos, se opone a la justicia de Dios por estar torcida de la justicia de Dios, y esto causa un continuo choque con la rectitud de Dios manifestada en su palabra. La justicia juzga lo que se opone a los propósitos de Dios, hermanos, y el propósito de los juicios de Dios es alinear todas las cosas con su voluntad, con su palabra, con sus propósitos, con su justicia. Así que donde en la vida de alguien hay caminos torcidos, llega el momento en que entra una acción divina para tratar de alinear a la persona con Dios, o de destorcer, hermanos, a la persona ante Dios, para destorcerla de todo lo que tiene torcido, hermanos, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de hablar, esa manera torcida que tiene de ser, de hacer las cosas. Entra una acción divina para tratar de alinear a esa persona, hermanos. Ejemplo de esto: ¿a qué sería enviado Juan Bautista en la profecía? Allá en Isaías 40, versos 3 y 5, fíjese lo que dice el verso 3: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Fíjese en este término: enderezar, calzar a la soledad de nuestro Dios. Verso 4: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Ahora, ojo, fíjese lo que pasa cuando lo torcido se endereza, se alinea con Dios. Verso 5: y se manifestará la gloria del Señor. Ofrenda de aplausos al Señor, hermanos. Se manifestará la gloria del Señor, porque Dios no se puede manifestar en plenitud donde hay iniquidad, en una vida donde hay iniquidad, en una iglesia donde impera la iniquidad, hermanos. No se puede manifestar la gloria de Dios en plenitud como Él lo puede y lo sabe hacer. Aleluya. Y este alineamiento se deja ver, hermanos, en juicios de pruebas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué viene esta enfermedad? ¿Por qué tengo ahora esta situación? Es Dios a veces alineando, tratando de alinear a su hijo, a su hija. Vienen juicios de pruebas, de desiertos, de tribulaciones, como le pasó a Israel. Lo pasó por el desierto, lo probó en el desierto. Gracias a los espías, hermanos, que con su negativismo activado por la iniquidad, contaminaron a toda la congregación, quien empezó a murmurar. Murmuración originada por la iniquidad que les fue sembrada en el corazón. Allá en Éxodo 34:7, en la sección C y D de ese verso, dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y luego allá en Éxodo 25, allá se agrega, hermanos: de los que me aborrecen.
Pensar, hermanos, pensar de manera torcida, originado esto por la iniquidad. Hablar de manera torcida, sentir de manera torcida, actuar de manera torcida, todo originado por la iniquidad, hermanos. Esa forma de ser, de vivir, el Señor la toma. Tú no me amas, tú me aborreces con tu forma de ser. Por eso dice el verso 5 en Éxodo 20: de los que me aborrecen. La iniquidad no la pasa, no la excusa, no la disculpa por todo lo que hace en la vida de una persona. Hermanos, originado todo esto por Satanás, que Dios lo reprenda. Y note usted que aquí, sea Éxodo 34:7 o Éxodo 25, hermanos, no le está hablando a impíos, sino a su propio pueblo o iglesia. Y reitero, Dios declara que no está visitando el pecado, sino la iniquidad. Hermanos, el pecado solamente es el fruto de la iniquidad. Es la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado dentro del ser humano. El pecado son las ramas, lo exterior de un gran árbol que va creciendo y fortaleciéndose de generación en generación, porque el ADN diabólico sigue siendo transmitido. Hermanos, ejemplo, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versos 21 y 23, dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Verso 22: e hizo lo malo ante los ojos de Dios, como había hecho Manasés su padre, que le transmitió el ADN de la iniquidad, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Verso 23: pero nunca, ahora el hijo, la primera generación de él, pero nunca, dice, se humilló delante de Dios como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. ¿Sí? La iniquidad es la raíz de donde surge todo el mal en nosotros. Y ahí, hermanos, ahí es donde se debe meter el hacha, en la iniquidad, en la raíz. Aleluya. Hay creyentes, hermanos, muchos creyentes, sí, llega el momento en que confiesan sus pecados a Dios, aunque hay otros que ni eso hacen. Aleluya. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia, dice su palabra. Pero muchos creyentes confiesan sus pecados a Dios, pero casi nadie confiesa sus iniquidades y pide perdón, y pide que sean borradas con lo único que las puede borrar, hermanos. Aleluya. La sangre de Cristo ofrecida en el santuario en el cielo. Es hermanos, una de las armas más poderosas para borrar la iniquidad, la sangre de Cristo, la Madre del Calvario, y ofrecida en el santuario del cielo. Es por eso, hermanos, por la iniquidad, que casi nadie confiesa, nadie le pide perdón a Dios, nadie invoca la sangre de
Cristo para que le limpie de esa iniquidad, hermanos, es por eso que vienen consecuencias. Terribles maldiciones financieras, enfermedades familiares incurables, destrucción familiar, divorcios, accidentes, tragedias de diferente tipo que no deberían de ocurrir cuando se supone que estamos bajo la protección de un Dios todopoderoso. En Isaías 53:5, en arameo dice que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado a causa de nuestra iniquidad, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas seremos restaurados. Cristo fue el macho expiatorio, cabrío expiatorio, hermanos. Como quedó escrito en Levítico 16:21, dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Hermanos, hay iniquidad que viene de nuestras generaciones pasadas, que cometieron idolatría. Nosotros no lo sabemos, ancestros que hemos tenido, más allá de nuestro bisabuelo y tatarabuelo y bisabuelo y tatarabuelo, más atrás allá, viene la iniquidad corriendo de nuestras generaciones pasadas. Ancestros que cometieron idolatría, unos que practicaron la brujería, otros que fueron masones, que fueron alcohólicos, etcétera, hermanos. Iniquidades y pecados que desconocemos. Es por eso que últimamente los he invitado a pedir perdón por nuestra iniquidad, de pastor a iglesia, hermanos. En las liberaciones que el Señor nos enseña, ¿quién necesita liberación? O quien nos la ha pedido, es parte de lo que hago. Le pido al hermano o a la hermana que pida perdón por su iniquidad y por los pecados de sus antepasados. Le digo que pida ser lavado por la sangre de Cristo, y decreto en ese momento que se anule esa maldición en su vida. Quizás ahora, después de reflexionar en este tema, 2 Corintios 7:1 tenga más sentido, donde dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. La contaminación de la iniquidad, hermanos, es la sustancia, es la semilla que contamina. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese el proceso que le voy a decir en este momento. Somos engendrados por Dios. San Juan 1:12, versos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Atención en esto que sigue ahí: los cuales no son engendrados o genao, los cuales no son concebidos, los cuales no son regenerados. Eso es lo que quiere decir la palabra engendrados, concebidos, regenerados. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados por Dios, concebidos por Dios. ¿Cómo sucede esto? 1 Corintios capítulo 4, verso 15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, muchos enseñadores, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, o sea, por medio de la palabra de
nos engendra por su palabra. Dios pone su semilla en nuestro corazón. Luego nos lava de nuestra iniquidad. La semilla que Satanás había sembrado en nuestro corazón nos lava con su sangre preciosa. Ese es el proceso que Dios llevó a cabo con la mayoría de los que estamos aquí. Y pasa lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 9: todo aquel que es nacido de Dios, engendrado por Dios, concebido por Dios, en quien puso su sustancia, su semilla. Fíjese, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la raíz de simiente es esperma. Porque la esperma, lo sembrado, la semilla, simiente, su raíz es esperma, y quiere decir lo sembrado, la semilla. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y el enemigo se quedó con los brazos cruzados. Pero empieza una lucha entre Dios y Satanás, que el Señor lo reprenda. Fíjese en qué consiste la lucha. Lucas 8:5: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Lucas 8 versos 11 y 12. El Señor da la explicación. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son ustedes, los que oyen. ¿Están oyendo, hermanos? No son ustedes. A ustedes les está hablando el Señor. Los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esto sucede cuando alguien, el pastor dijo tal cosa, pero ahí entran los pensamientos torcidos de su iniquidad. Pero yo creo que esto, yo creo que el otro, yo creo que aquí, yo creo que allá. O alguien piensa, el pastor me está atacando, lo está diciendo por mí. Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Ni estoy pensando en ti. Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo, que hace que te arda la conciencia por lo que genera en tu mente, en tus pensamientos, en tu forma de hablar, la iniquidad que te implantó el enemigo, y que ya está y ni cuenta te das y ni sabías. De seguro lo dice por tal cosa. Se vuelve alguien tan analítico, hasta me puede leer ya el pensamiento. Se equivocó de lugar, debería estar haciendo competencia de vuelta al mercado por la tele. ¿Cómo la quita? ¿Cómo? Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Cómo la quita? ¿Cómo? Pues muy sencillo, hermanos. Cuando le damos lugar al diablo.
cuando le abrimos puertas del corazón, de nuestro corazón. Estaba nuestro amado apóstol Amador Valenzuela en Victorville, California, en el estado de California, y ahí la madre del pastor, el Señor le da grandes revelaciones, escucha la voz del Señor, le revela muchos misterios, y el Señor le mostró cómo estaba un demonio, tremendo demonio afuera del templo, cuando él estaba hablando de cómo el Señor lo le había revelado, lo había movido para hacer liberaciones en las profundidades que hace el enemigo, cómo encarcela pedazos del alma de un hermano que logra golpearle el corazón, causándole tragedias. Y está hablando de liberar, cómo el Señor libera, y el poder de Jesucristo de liberación y todo eso. Y oyó, Dios le permitió oír a ese demonio. Sí, diles lo que quieras allá adentro, al cabo acá afuera los espero yo. ¿No es cierto que a veces todavía ni llegan a la casa y uno ya se van peleando? Vamos por dar un ejemplo. Otros salen enojados contra el pastor. ¿Cómo le hace? Es muy fácil, no es ningún misterio. Cuando le abrimos puertas en nuestro corazón al enemigo. Ahora, ¿cómo la quita? ¿Cómo la quita? ¿Cómo hace que desaparezca, que no tenga efecto la palabra de Dios en nuestro corazón? Hermanos, yo no sé, el Espíritu Santo sí sabe. De todo este auditorio que tengo delante de mí, me pregunto, ¿cuántos están recibiendo la palabra que estoy predicando? ¿Y cuántos han cerrado herméticamente la puerta del corazón? ¿Cómo la quita? La persona misma le ayuda, no recibiendo la palabra de Dios que predicamos, no recibiendo la sustancia de Dios. Lo que he estado hablando es sustancia de Dios, que no tuerce, destuerce. Es para salud espiritual, para alinear con Dios. No recibiendo la palabra cuando estamos predicando aquí los siervos del Señor, no leyendo su palabra, la sustancia de Dios. ¿Por qué cree usted que cuando vino el hermano Gagioli, cuando vino el hermano Villa, hermanos, y otros hermanos que han venido, por qué cree usted que el Señor da revelación en relación a quienes no han leído su palabra? Al hermano Villa le muestra el número, la cantidad de semanas o de meses encima de la cabeza de ese hermano, hermana, y le enseña que durante ese tiempo nunca ha leído la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que el Señor trae a observación eso? ¿Por qué cree usted? No leyendo su palabra, la sustancia de Dios, hermanos. Si no leemos, hermanos, si no leemos lo que para alguien, ya me están preguntando otra vez cuántos capítulos, le voy a decir que leí 5, le voy a decir que leí 50. Si no leemos, si no le damos mantenimiento a nuestro corazón, hermanos, no se
sembramos la sustancia, la no iniquidad de Dios en nuestros corazones. No estamos sembrando la sustancia de Dios que nos destuerce. En los aspectos torcidos en que estamos, en nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar, de hacer las cosas, hermanos. Y esa sustancia de Dios es la que crea el efecto en nuestra vida, en nuestro corazón, de hacernos vivir en rectitud y justicia ante Dios. Fíjese en Mateo 13, versos 24 y 25. Le refirió el Señor otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Quiero enfatizar esta expresión. Pero mientras dormían, a ver, ayúdenme a decir, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Si no aceptamos la palabra de Dios en nuestros corazones, que se predica, si no la queremos leer, si no la recibimos, hermanos, si no la sembramos por no querer leer su palabra, hermanos, el diablo sí de seguro busca la manera de sembrar su propia semilla de iniquidad. Aparte, hermanos, si no le damos mantenimiento al corazón, si no estamos sembrando esa sustancia de Dios, nuestra conducta no estará alineada con Dios, sino con Satanás. O parte alineada con Dios y otra parte alineada con el diablo, que causa el efecto, hermanos, de torcer nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestra manera de hablar y nuestra conducta, y ni cuenta nos damos cuando esto sucede. Pero el árbol por su fruto se conoce. La iniquidad alimenta la carne. Y Dios reconoce esta situación, hermanos, que lo arrastró al mal, cayendo en un adulterio con Betsabé. Pero en su oración, hermanos, en la oración de David, número 1, él se va a la raíz del problema. Y número 2, él sabe diferenciar los tres aspectos. Salmo 51, versos 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Apela a la piedad, a la misericordia de Dios, porque de otra manera, hermanos, estamos acabados. Como decía mi maestro de inglés en secundaria, fritos y sin manteca. Conforme a la multitud de tus piedades, borra, número 1, mis rebeliones, y lávame más y más de mí. Ahí la raíz griega, ahí dice de mi maldad, pero se refiere a la iniquidad, en el hebreo abón. Y límpiame de mi pecado. Rebelión, iniquidad, pecado. La iniquidad necesita ser purgada de nuestro ser. Cuando no es así, hermanos, la iniquidad se mantiene alimentando nuestra carne, y eso hace que Dios nos visite con su vara y su
gloria con violencia. Escuche usted otro recurso que Dios nos da para combatir la iniquidad. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. No podemos solos, hermanos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos la sangre de Cristo lavando nuestra iniquidad. Alabado sea el Señor. Así que les dejo esto en el corazón. No se les olvide, la iniquidad es la semilla, la sustancia de Satanás que activa la carne, que origina pecados, hermanos. Y una persona en pecado manifiesta rebelión cuando no quiere cambiar. La iniquidad tiene como objetivo el mantenernos enfocados en las cosas del mundo. La iniquidad acarrea visitaciones de Dios a nosotros, porque de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hubo un juicio, hermanos, juzgando la iniquidad. Allá en Hechos 5:3 dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿De qué lo llenó? De iniquidad, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto, hermanos? Porque le abrió la puerta del corazón a Satanás. Solamente Dios, hermanos, en el epílogo de este mensaje, solamente Dios y cada uno de nosotros sabemos cómo andamos de esa sustancia diabólica en nuestro corazón. Solamente Dios y nosotros sabemos qué tipo de pensamientos tenemos en nuestro diario vivir en la iglesia, en la relación con nuestros hermanos y especialmente, hermanos, en contra del pastor. Solamente Dios, nosotros, cada uno, sabemos cómo andamos de esa sustancia en el corazón. Aleluya. Puestos de pie, hermanos. Lleves este mensaje en tu corazón. Es de vida o muerte, hermano. Esto tiene que ver con vivir una vida en Cristo, en plenitud, bajo bendiciones, o vivir una vida de calamidades, de problemas, de enfermedades, cuando no es una cosa, es otra. Todo, hermanos, tiene que ver con la iniquidad. Aleluya. Y en este día vamos a hacer algo diferente, en cierto aspecto. Voy a pedir a nuestra hermana Lorena Andrade que pase aquí enfrente. Le voy a pedir a nuestra hermana Adriana. Le voy a pedir a nuestra hermana, ¿de tu esposa?
No. Voy a pedirle a nuestra hermana Damaris que pase, por favor. Y le voy a pedir a los guerreros de oración que se pongan la mitad de este lado y la otra mitad de este otro lado. ¿Dónde está nuestro hermano Manuel Lugo? Hermano Lugo, voy a necesitar que me ayude poniéndose ahí como la vez pasada. Ahorita, según aquel reloj, son las 4:25 más o menos. Hasta 5, 10, 20 para las 5. Hasta ahí se detiene. Pero tú vas a ir canalizando, amigo. Tú me vas a ir pasando una hermana o después un hermano. Vamos a hacerlo primero allá, luego acá, luego allá. Yo voy a ungir y nuestras hermanas, hermana Damaris y nuestra hermana Lorena, van a orar por la necesidad que alguien tenga. Si alguien, después de que pasó, estás en la presencia de Dios, levanta y disfruta su presencia. Es lo mejor que hay en esta vida. Lo mejor. Lo mejor.